Jueves Santo. Introducción. Un día como hoy, Jesucristo junto con sus apóstoles van a tener mucha actividad. Es un día pero muy movido. Y todo empieza ¿por qué? Porque hay que celebrar la cena de Pascua. Jesucristo envía a Pedro y a Juan para que les preparen la cena de Pascua. Y todo tiene una historia. Y esta cena de Pascua tiene su historia. Y nos vamos a Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en este lugar. Y cómo el Señor Dios habla a Moisés para que vaya y le diga al faraón que libere a su pueblo. El faraón se va a resistir, y como se resiste, pues el Señor Dios le va a mandar 7 plagas. La primera plaga es que el agua se transforma en sangre. La segunda plaga es que todo el país se llena de ranas. Hay ranas por donde sea. Pero el faraón se sigue resistiendo a liberar al pueblo de Israel. La tercera plaga es la muerte del ganado. Todos los ganados están muriendo. La cuarta es la lluvia de granizo y fuego. La quinta son las langostas. Y todavía el faraón se resiste a liberar al pueblo de Israel. La sexta vienen las tinieblas. Y por último, y hasta que por fin, y esta va a ser la muerte de los primogénitos. Y para que la plaga no cayera sobre los israelitas, es decir, para que no murieran sus hijos, Dios ordenó a Moisés que cada uno de ellos marcara la puerta de su casa con la sangre de un cordero. En la cena, cada familia debía comerse entero a un cordero asado, sin romperle los huesos. Para acompañar al cordero, debían comerlo con pan ácimo y hierbas amargas. Las hierbas amargas ayudarían a que tuvieran menos sed, ya que tendrían que caminar mucho en el desierto. El pan, al no tener levadura, no se haría duro y lo podían llevar para comer en el camino. Les mandó comer de pie y vestidos de viaje, con todas las cosas listas, ya que tenían que estar preparados para salir cuando les avisara. Al día siguiente, el primogénito del faraón y de cada uno de los egipcios amanecieron muertos. Esto hizo que el faraón accediera a dejar a los israelitas en libertad, y estos salieron a toda prisa de Egipto. Desde ese día, los judíos empezaron a celebrar la Pascua en la primera luna llena de primavera. Si te das cuenta, estamos a primavera, y si eres muy observante, en el cielo por las noches vamos a tener a la luna llena, que fue cuando Dios los ayudó a liberarse de la esclavitud en Egipto. Pascua quiere decir paso, es decir, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de Dios por sus vidas. La fiesta de la Pascua se llama Pesaj, que significa saltar, pasar por alto o pasar de largo. Esto lo hacían al llegar la primavera del día 15 al 21 del mes de Nisan. Elementos de la cena de la Pascua. ¿Qué elementos tiene que tener esta cena? El primero es un cordero. Al salir de Egipto, los judíos sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas. Segundo elemento, carpaz, que es una hierba que se baña en agua salada y que recuerda las miserias de los judíos en Egipto. Tercero, naror, que también es una hierba amarga que simboliza los sufrimientos de los hebreos durante la esclavitud en Egipto. Comían naror para recordar que los egipcios amargaron la vida de sus antepasados, convirtiéndolos en esclavos. Siguiente elemento, jarose, que es una mezcla de manzana, nuez, miel, vino y canela que simboliza la mezcla de arcilla que usaron los hebreos en Egipto para las construcciones del faraón.
Siguiente elemento, matzá. Es un pan sin levadura que simboliza el pan que sacaron los hebreos de Egipto, que no alcanzó a fermentar por falta del tiempo. Tenemos también el agua salada, que simboliza el camino por el Mar Rojo. Tenemos a 4 copas de vino, que simbolizan 4 expresiones bíblicas de la liberación de Israel. Y por último, 7 velas, y estas 7 velas alumbran, dan luz. Esta simboliza la venida del Mesías, que se va a convertir en luz del mundo. Nos vamos a ir también al libro del Éxodo, en su capítulo 12, versículos del 1 al 8 y después del 11 al 14. Y en estos versículos vamos a encontrar cómo se tiene que preparar el cordero y qué es lo que se tiene que hacer con el cordero. Lo primero, este cordero tiene que ser un cordero por familia. Segundo, tiene que ser un animal sin defecto, macho de 1 año, cordero o cabrito. Lo sacrificarán al atardecer. Tiene que tener pan sin levadura. El cordero tiene que ser desangrado. Y por último, se toma la sangre y se rocía el dintel sobre la puerta. Así es como se tiene que hacer este cordero. Y llegamos al Jueves Santo. Llegamos a la última cena, que fue la que preparó nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, como ya lo he dicho, todo empieza cuando Jesús envía a Pedro y a Juan para que organizaran todo para la cena de la Pascua. Y en esta cena Jesucristo va a lavar los pies a los apóstoles. Y llama mucho la atención porque todos se van a quedar sorprendidos. ¿Cómo es que Jesús va a lavar los pies a sus apóstoles si las personas que lavan los pies son los esclavos? Y más aparte, era un oficio que nadie lo quería hacer porque todo el mundo se sentía muy mal ejerciendo esta actividad de lavar los pies a los otros. Pero Jesucristo se va a bajar y se va a bajar a lo mucho para poner un ejemplo y ponerles el ejemplo a sus apóstoles de lavar los pies a los otros. Y este gesto significa servir, el servicio a los demás. Y para servir, el esclavo es el que sirve, tener esta mentalidad de servicio, como lo tenían los esclavos, porque ellos no tenían otra. Pero nuestros apóstoles son hombres libres, y con esa libertad es la manera como tienen que servir. Soy libre para servir. Y después vamos a tener la primera fracción de pan. Y esta primera fracción de pan es una necesidad que tú y yo tenemos, mínimo cada 8 días. Hay que tomarla, hay que comulgar con el plan de Dios y hay que comulgar con el proyecto de Dios. Y también Jesucristo, cómo pasa la copa por sus discípulos, y la copa es un signo de alegría, el vino como signo de alegría. También en este día jueves, Judas entrega a Jesús y lo va a entregar porque es alguien que tiene que entregar, alguien lo tiene que entregar a Jesucristo. También en esta cena tenemos el mandamiento del amor, y esto es lo más grande que ocurre en esta cena. Jesucristo les va a dejar un mandamiento, que es el testamento de Jesús. Y el testamento de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Y todo ocurre en esta cena. También le anuncia a Pedro que lo va a negar 3 veces. También cómo Jesucristo ora por la unidad de sus seguidores en el Monte de los Olivos. Pero también en este jueves Jesús detiene a sus discípulos de continuar una resistencia violenta. También en este jueves cómo Jesucristo va a curar la oreja de Malco después de que Pedro se la cortara con una espada. En este jueves Jesucristo es capturado,
También en este jueves Jesucristo es llevado ante los sumos sacerdotes Anás, Caifás, Pilato, Herodes, y otra vez vuelve a regresar a la casa de Pilato. Y también en este jueves Jesús sufre su pasión en medio de la soledad, el abandono y la injusticia. Va a ser una noche, pero muy pesada para Jesucristo. En el aspecto litúrgico de este jueves es muy importante. ¿Por qué? Porque en este jueves se celebra la misa crismal. La celebra el obispo con sus sacerdotes por la mañana, donde se bendice el crisma y los óleos que van a servir para los sacramentos durante todo el año. También por la noche se celebra la cena del Señor, el lavatorio de los pies. También una vez inmediatamente terminando esta celebración es la exposición del Altísimo en un altar muy especial y se hace la adoración a la Eucaristía. Es un momento para pasar allí, para platicar con el Señor, para estar con el Señor. También en muchos lugares se usa la visita a las 7 casas. ¿Y cuáles son y por qué viene la visita de las 7 casas? Pues todo viene en los evangelios. Y la primera visita, ¿cuál es? Son los lugares donde Jesucristo pasó durante esa noche. Primero, Jesucristo ora en el huerto de los olivos, que esto viene a representar la primera casa, es el lugar donde va a estar Jesucristo. Segundo, Jesús es llevado a la casa de Anás, es el lugar donde va a estar también Jesucristo y esta es la segunda casa. Tercera casa, Jesús atado es llevado a la casa de Caifás. Cuarta casa, Jesús es llevado ante Poncio Pilato, es el lugar donde se encuentra Jesús. Después Jesús es llevado ante Herodes, que es otro de los lugares donde va a estar. Y sexta casa, Jesús es regresado ante Pilato. Y la última casa, Jesús es llevado a sufrir su pasión, y es el lugar donde va a terminar Jesucristo. Las emociones de Jesucristo. Jesucristo en esta tarde-noche, ¿qué es lo que está experimentando? ¿Qué es lo que está pasando en su interior? Segurísimamente la angustia ante la muerte, la tristeza por ser traicionado, el miedo que ahí está como un ser humano, la soledad que va a experimentar porque va a ser una noche muy sola donde él solo va a estar allí en la cárcel, su compromiso por cumplir la voluntad de Dios, y esto es muy fuerte, y el compromiso también por ser obediente a Dios Padre, pero también la confianza que va a tener en Dios Padre. Y esto va a ser una gran enseñanza de Jesucristo para todos nosotros, el compromiso de cumplir la voluntad de Dios y el compromiso de ser obedientes al Padre y también tener confianza en el Señor Dios. También las virtudes que nos enseña Jesús en este día, entre otras, son la obediencia. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. La generosidad. ¿Y por qué es la generosidad? Porque Jesucristo lo da todo y no se reserva todo. Jesucristo da su propia vida. Y la humildad. Jesucristo es un hombre humilde y es humilde porque por amor a la humanidad, y el amor es otra de las grandes virtudes de Jesucristo. En este día también es la institución de la Eucaristía, y hay que recordar que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. El pan, que es la hostia, y el vino son elementos simbólicos que invocan la transustanciación o transignificación, como ustedes lo quieran llamar. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Cómo estos elementos, el pan y el vino, cómo se convierten
y cómo tienen otro significado y llegan a ser cuerpo y sangre de Jesucristo. Y también la finalidad de la Eucaristía es apreciar la presencia de Cristo en nosotros y recordarnos su sacrificio en la cruz para nuestra salvación. Y eso es lo que tiene que significar. La Eucaristía, primero, recuérdalo, es la presencia de Jesucristo entre nosotros. También tienes que recordar su sacrificio que hizo en la cruz. También para que tú puedas llevar tu sacrificio en diferentes momentos de tu vida y de tu existencia. Y también para que tú te salves con el Señor Dios. Tenemos el relato del apóstol Mateo que nos va a decir así en esta cena. Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: beban todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, versículos del 26 al 28. Y más adelante va a decir San Juan en su capítulo 6, versículos del 54 al 56, y va a decir así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Por último, la Eucaristía es el símbolo del banquete en donde Dios reparte el pan y el vino. Otra de las cosas que quiero ver es que Jesús y la Eucaristía, y normalmente lo llamamos como un sacrificio. Pero ¿qué significa la palabra sacrificio? La palabra sacrificio viene de sacralizo. ¿Y qué significa sacralizo? Sacralizo significa hago algo sagrado. Eso es lo que significa sacrificio. Hago algo sagrado. Es decir, que tu sacrificio sea para que tú hagas algo sagrado. Y lo sagrado es lo que le pertenece a Dios. Lo que pasa es que malinterpretamos el sacrificio porque así se ha venido durante toda la historia. Y vemos al sacrificio como algo muy duro, tanto físicamente como mentalmente. Algo que te desgasta y tú mismo te tienes que desgastar. Pero el sacrificio no es que te desgastes, el sacrificio es hacer algo sagrado. Y lo sagrado es lo agradable para el Señor Dios. Ojalá con que el día de hoy entiendas hacer tu sacrificio. Y tu sacrificio no es algo que continuamente te esté llevando a la muerte, algo que te esté acabando, que te esté agobiando. No, haz de tu sacrificio algo sagrado, es decir, algo que tú llevas para el Señor Dios. También se celebra el amor de Jesús a lo suyo. ¿Por qué? Porque los amó hasta el extremo. Y justamente es eso, ¿no? Como Jesucristo, su amor siempre es lo extraordinario. Y es que no hay más amor más grande sino aquel que da la vida por el otro. Y Jesucristo es el signo del amor, el que da el amor por el otro. El amor de madre, el amor de un padre, solamente ellos lo conocen porque ellos saben bien lo que es dar el amor para sus hijos. También la Pascua cristiana tiene el sentido de liberación de toda esclavitud humana. Y es eso, ¿no? La Pascua es la libertad del pueblo judío esclavizado por los egipcios. Y lo que celebramos es la libertad. Pues hay que celebrar tu libertad viviendo tu libertad. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo.